Mientras aumenta la presión internacional por un recuento transparente y verificable de los votos de las elecciones del domingo en Venezuela, los presidentes de izquierda de América Latina se dividen. Maduro advirtió que habría un baño de sangre en Venezuela si perdía las elecciones. Esta amenaza fue interpretada como una señal de que el gobierno podría recurrir a la violencia y represión si los resultados no le favorecían. Esta declaración generó una mayor tensión política y social en el país, con posibles implicaciones de la estabilidad interna. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y la OEA, han expresado su preocupación y han pedido medidas para garantizar el proceso electoral pacífico y justo. Gabriel Boric, presidente de Chile, fue el primero en pedir total transparencia en las actas y el proceso, después de expresar sus dudas sobre el resultado informado por el Consejo Nacional Electoral. Su postura refuerza la necesidad del recuento de votos transparente, aumentando la presión internacional sobre Venezuela para que demuestre la legitimidad de sus elecciones. Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, urgió a Maduro a reconocer los resultados electorales y a respetar la democracia diciendo: Maduro necesita aprender que cuando se gana, se queda, y cuando se pierde, se va. Esta declaración pone en presión a Maduro para que respete los resultados electorales, reforzando la posición de la comunidad internacional que aboga la transparencia y el respeto de la democracia. Gustavo Petro, presidente de Colombia, instó a las autoridades venezolanas a garantizar el proceso electoral transparente y libre, enfatizando la importancia de respetar la voluntad del pueblo. La presión desde Colombia podría influir en la percepción internacional y regional sobre la legitimidad del proceso electoral en Venezuela, apoyando los refuerzos de la oposición para asegurar un conteo de votos justo. La administración de Biden expresó su preocupación por la integridad del proceso electoral en Venezuela y señaló que continuaría utilizando sanciones condicionadas para promover el respeto del voto del pueblo venezolano. Las sanciones de Estados Unidos buscan presionar al gobierno de Maduro para que permita un proceso electoral justo. La OEA condenó las elecciones como fraudulentas y no representativas de un proceso democrático legítimo. La condena de la OEA podría llevar a una mayor presión internacional sobre el gobierno de Maduro, incluyendo posibles sanciones y medidas diplomáticas. HRW destacó la represión y las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición y activistas durante la campaña electoral, denunciando la falta de condiciones para una elección libre y justa. Las denuncias refuerzan críticas internacionales hacia el gobierno de Maduro y aumentan la visibilidad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Foro Penal reportó un aumento de arrestos políticamente motivados con más de 300 presos políticos actuales y una oleada de represión durante la campaña electoral. La represión documentada por Foro Penal muestra un patrón de abuso de poder que podría invalidar la legitimidad de las elecciones y aumentar la presión internacional en Venezuela. El Centro Carter, invitado a observar las elecciones, indicó que no realizaría una evaluación integral del proceso debido a las restricciones impuestas del gobierno venezolano. La falta de observación electoral completa y limita la transparencia y confianza en el proceso electoral, lo que puede llevar a cuestionamientos sobre los resultados. La Unión Europea fue inicialmente invitada a observar las elecciones, pero posteriormente la invitación fue retirada, lo que aumentó las preocupaciones sobre la transparencia del proceso. La retirada de la invitación a la Unión Europea refuerza las sospechas e irregularidades de manipulación electoral, aumentando la presión sobre el gobierno de Maduro. Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, denunció irregularidades en el proceso electoral y llamó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados que favorezcan a Maduro. Su declaración busca movilizar el apoyo internacional para presionar por unas elecciones justas. Además, podría influir en la postura de otros gobiernos y organizaciones internacionales. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, descalificó las elecciones en Venezuela, calificándolas de un gran fraude electoral, y criticó a Maduro llamándolo el archienemigo de la paz en Venezuela. También retuiteó el comentario del presidente argentino Javier Milei. Las declaraciones de Musk han aumentado la visibilidad internacional del conflicto electoral en Venezuela, atrayendo atención de medios y el público global. Las críticas de las figuras influyentes como Musk aumentan la presión social sobre el gobierno de Maduro para responder sobre las acusaciones de fraude. Javier Milei, presidente de Argentina, declaró: "Los números anunciaron una aplastante oposición por la victoria, y el mundo está esperando que el gobierno reconozca la derrota después de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte". Las declaraciones de Milei, siendo presidente sudamericano, aumentan la presión regional sobre Maduro y pueden influir en otros líderes latinoamericanos para tomar una postura más crítica respecto a las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó la madrugada del lunes como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, con el 51.2% de votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González. La autoridad electoral, controlada por el chavismo, cifró la participación en un 59% con el 80% de actas escrutadas y calificó la tendencia irreversible. Entre tanto, una imagen filtrada con los resultados reales muestra discrepancias significativas con los números oficiales. En la imagen se ve una proyección en la que el candidato opositor Edmundo González Urrutia lidera con el 73% de votos, mientras que Maduro tiene solamente el 24%. Esta filtración ha intensificado las acusaciones del fraude electoral por parte de la oposición.
La proclamación de Maduro como ganador ha desencadenado en protestas en varias ciudades del país. La represión de las protestas ha dejado al menos 2 muertos y 46 detenidos, según informes de organizaciones de derechos humanos. El gobierno venezolano ha ordenado la expulsión de diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, calificando sus declaraciones de injerencistas. La oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, ha rechazado los resultados, denunciando irregularidades en la transmisión de los votos y llamando a la comunidad internacional a no reconocer el resultado. Según ellos, la oposición tiene el 73.2% de actas que muestran su victoria. Países como Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia han pedido una auditoría independiente y la publicación de las actas electorales para asegurar una transparencia del proceso. La ONU y el Centro de Carter han instado a CNE a publicar los resultados desglosados por mesa. Esos pronunciamientos reflejan la gravedad de la situación electoral en Venezuela y subrayan la necesidad de un proceso transparente y justo, esto para garantizar la democracia y los derechos humanos en el país. La presión internacional continúa aumentando con llamados de transparencia y legitimidad en el recuento de votos para asegurar que se respete la voluntad del pueblo. La situación sigue siendo tensa y volátil, con la comunidad internacional observando de cerca los desarrollos en Venezuela.